Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Me permito presentar a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Tabasco y sus municipios, y se adiciona un artículo 240 ter al Código Penal para el Estado de Tabasco, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En días pasados, esta Cámara de Diputados mostró su capacidad de consenso y voluntad en la construcción y establecimiento de un nuevo orden constitucional, acorde a la realidad económica y social de Tabasco. De esta manera, pudimos aprobar un conjunto de modificaciones a nuestra Constitución para dar cumplimiento al decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Constituyente Permanente y publicado el día 24 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, se dio un primer paso para poder conformar un justo equilibrio entre la realidad económica por la que atraviesa el pueblo de Tabasco y los altos ingresos económicos que actualmente reciben los servidores públicos del Estado por el desempeño de su cargo. Sin embargo, esta Cámara de Diputados aún tiene pendiente la expedición de las disposiciones legales que complementan la reforma constitucional recién aprobada, no solo para hacer efectivo el contenido del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones constitucionales, federales y estatales relativas, sino también para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen en el incumplimiento o a la elusión por simulación de lo establecido en dicho precepto. Para poder cumplir con este pendiente legislativo, no podemos dejar de considerar el diagnóstico que en materia de remuneraciones de los servidores públicos emitiera recientemente la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se destaca que, en la actualidad, el total de las percepciones que se otorgan a los servidores públicos se compone de conceptos tales como sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial, y que la existencia de regímenes distintos y en algunos casos de excepción complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones. Debido a la falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública, en consecuencia, el órgano superior de fiscalización del país se ha pronunciado sobre la necesidad de establecer una política que armonice y consolide los pagos por remuneraciones y percepciones en todos los niveles, bajo tabuladores únicos de carácter universal y con límites mínimos y máximos que eviten en elementos adicionales por conceptos no contemplados en la norma general. Imprescindible es para los diputados y diputadas del PRD el señalamiento que de manera relevante hiciera la Auditoría Superior con relación al salario del Presidente de la República, al manifestar que su asignación presupuestal anual deberá tomar en cuenta todos sus elementos respectivos, así como su actualización anual, considerando elementos tales como la inflación, los referentes internacionales y los factores de riesgo. Creemos que por el impacto positivo de esta medida debemos retomar este aspecto al legislar con relación a la remuneración del gobernador de nuestro estado. No está por demás señalar que, de acuerdo a la información del Banco de México, los precios de esta canasta básica aumentaron 0.35%, lo que se traduce en el doble de la media nacional, que fue de 0.18%. En los primeros 15 días del mes pasado, por lo que con este incremento Tabasco se ubica dentro de las ciudades más caras. Compañeros y compañeras diputados,
habremos de coincidir que la política pública en materia de remuneraciones a servidores públicos tiene que considerar la generosidad de las normas aplicables sin que existan excepciones, aunado a que principios como los de legalidad, justicia, proporcionalidad y equidad en esta materia sean el soporte de nuestras leyes y fundamento de nuestras decisiones. Con la presentación de esta iniciativa que encaminamos hacia ese propósito, la fracción del Partido de la Revolución Democrática reitera de cara a la ciudadanía su firme compromiso para instaurar el régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente que requiere Tabasco. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno lo siguiente: proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios, y se adiciona un artículo 240 ter al Código Penal para el Estado de Tabasco. Por lo extenso del articulado, omitiré dar lectura de los mismos, pero sí haré mención del objeto que la presente iniciativa propone. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco contiene los siguientes elementos. En los artículos 1 y 2, establece el objeto y los sujetos de la ley de manera precisa, con base en la reforma constitucional recién aprobada por esta Cámara. En el artículo 4, establece un artículo que define los términos contenidos en la ley para su mejor aplicación e interpretación. En el artículo 6, se hace una clasificación de los servidores públicos para efectos de la determinación y publicación de sus remuneraciones. En el artículo 7, de manera relevante, se establecen los principios y criterios para la determinación de las remuneraciones, destacándose en racionalidad, austeridad, disciplina, equidad y proporcionalidad. En el artículo 9, se establece de manera puntual que ningún servidor podrá tener una remuneración mayor a la del presidente de la República y a la del gobernador. En el artículo 12, se establece el derecho de los servidores públicos para percibir un salario quincenal o mensual en forma regular e íntegra. En el artículo 17, se les otorga el carácter público a las remuneraciones y sus tabuladores para que se publiquen en el periódico oficial de gobierno. En el artículo 24, se establecen los lineamientos a los que se deben sujetarse los servidores públicos responsables del ejercicio de los presupuestos al determinar las remuneraciones. Todo capítulo segundo del título segundo establece los contenidos precisos de los tabuladores y los manuales de administración de las remuneraciones. Se prevé en los artículos 31 y 32 la creación de un comité técnico de evaluación para la elaboración del tabulador regulado de los servidores públicos electos, designados, superiores, judiciales y de libre nombramientos. Mismo comité que se integrará por el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente y demás diputados miembros de la Junta de Coordinación Política, así como 3 diputados integrantes de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, entre otros. Quizás el punto más importante en este proyecto se encuentra en el artículo 34, relativo al establecimiento de los siguientes elementos a considerar para la determinación de la remuneración del gobernador del Estado. Número 1, el monto total de todas sus percepciones o emolumentos. 2, el índice inflacionario en la economía del Estado. Número 3, los referentes en el nivel nacional e internacional sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Y 4, los factores de riesgo económico y de impacto en las finanzas públicas en el Estado. Se establecen las reglas generales para la elaboración de los tabuladores desglosados en el artículo 35 y se establece un título para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las remuneraciones. Es cuanto, diputado presidente. Democracia Ya, Patria para Todos, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.